Hola, yo soy Alberto y junto a mi compañero José les hablaremos de incompatibilidades morfológicas y fisiológicas en las plantas. Comúnmente encontraremos relacionado a este tema el término autoincompatibilidad, el cual está presente en el 40% de las angiospermas. Entonces, este término lo entenderemos por la incapacidad de una planta perfecta para producir flores que se autopolinicen, así sus gametos sean viables. La teoría propone que este mecanismo surge con el objetivo de las progimnospermas proteger sus óvulos desnudos. ¿Sí? Esto es una estrategia para promover la fecundación entre individuos que no están relacionados, que no son, vamos a decir, de la misma especie, de la misma familia. ¿Sí? Así, cuando se recombinan los gametos y la genética de estos individuos que son de diferentes especies, se promueve la variabilidad genética. Y generalmente, como les decía, se presenta en las gimnospermas. Entonces, la incompatibilidad, más bien, la podemos clasificar según las especies que se encuentren involucradas en el proceso. Encontramos entonces la incompatibilidad del tipo interespecífica que sucede entre individuos de especies diferentes, como el ejemplo anterior que les comentaba, y la incompatibilidad intraespecífica que sucede dentro de la misma especie, individuos de la misma especie. Como les decía, es una estrategia para evitar la endogamia. La endogamia es la producción de semillas a partir de la autofecundación, ¿sí? Entonces, si la autofecundación predomina en una población, se va a disminuir la variabilidad genética. Lo que puede suceder al disminuir la variabilidad genética, pues que se logra con los cruces híbridos, ¿no? Con la interrelación de especies diferentes. Lo que se logra con promover la variabilidad genética es la adaptación de la especie. ¿Sí? Sabemos que cuando se está cruzando una especie, el objetivo es tomar las características de una con los rasgos de otra y poder obtener un híbrido uh, como con lo mejor de las dos especies en cuanto a adaptación, a clima, digamos, en cuanto a resistencia a enfermedades, a hongos. Entonces, estos mecanismos de autoincompatibilidad están o fueron desarrollados y evolucionados por las plantas con este objetivo, con el objetivo de poder siempre adaptarse y asegurar una adaptabilidad continua a sus requerimientos para poder vivir, para poder adaptarse, para sobrevivir. Entonces, el locus multialélico S es en donde se encuentra la actividad que, digamos, define, ¿no? Los gametos o los alelos masculinos y femeninos en los gametos, ¿sí? Los alelos en los gametos. Entonces, a partir de la recombinación de este locus en los tipos de incompatibilidad intra e interespecífica, surgió allí una recombinación de este locus, dando lugar a los sistemas de autoincompatibilidad, que son los homomórficos, que es en donde las flores se presentan con una misma estructura, son iguales, y por ende la autoincompatibilidad se presenta a nivel de los gametos. Ya más adelante ahondaremos o entraremos en detalle. Y también presenta la autoincompatibilidad heteromórfica, y es aquella donde las flores presentan 2 y 3 conformaciones
en sus verticilos reproductivos. Entonces, entremos en detalle. Adelante, compañero. Muy bien, hablaremos ahora del sistema de autoincompatibilidad heteromórfico. Entonces, sabemos que la proximidad de las estructuras sexuales de la flor aumenta la probabilidad de la autofecundación. Y también sabemos, porque lo hemos visto, que estas estructuras, al ser tan chiquitas, tan diminutas y al estar tan juntas una de la otra, pues parecería imposible que no se autofecundara. Pero entonces aquí es donde la evolución de las plantas y estos sistemas de autoincompatibilidad se manifiesta, ¿sí? Al darle a la planta la capacidad de producir 2 o 3 morfologías de flores, las cuales varían en tamaño y por ende en la proximidad de sus sistemas reproductores. Es decir, la flor puede presentar estambres largos y estilos cortos o viceversa, o incluso estambres de longitudes diferentes o alternas. Entonces, como vemos en la gráfica, cuando una especie presenta 2 alternativas de conformación, se dice que presenta distilia, o que es una especie distílica. Y dentro de esta distilia encontraremos la primera imagen, que es la flor brevistila, y presenta un estilo corto y unos estambres largos, ya haciendo aquí la diferencia y dificultando el proceso de autopolinización. Y también encontraremos la última imagen, la flor longistila, que es contraria a la brevistila. La longistila tiene un estilo largo y estambres cortos, haciendo también difícil la autofecundación. Entonces, cuando la flor presenta 3 conformaciones, diremos que presenta tristilia. Y en la tristilia encontraremos las 2 alternativas anteriores, la brevistila y la longistila, y aparte de ellas, o más a ellas, unida a ellas, encontraremos la flor mediostila, que consiste en un estilo de tamaño mediano y los estambres de longitudes alternas, entre ellos uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, dificultando también el proceso de autofecundación. Aquí tenemos entonces unos ejemplos clásicos de estas 2 morfologías, de la distilia y la tristilia. Y empecemos con la distilia. Aquí podemos ver una fotico de la prímula SP y podemos ver claramente cómo presenta la distilia. En la primera imagen, ¿sí? Podemos ver la calidad de flor longistila, con su estilo largo, su estigma ya separado del polen de las anteras aquí abajo rezagadas, ¿sí? Y de la misma manera o de manera contraria podemos verlo en la segunda foto de ejemplo de la prímula, donde vemos la flor brevistila, el estilo cortico, las anteras, los estambres por allá lejos, haciendo difícil el proceso de autofecundación. Tenemos el ejemplo también de tristilia, la Oxalis pescaprae, pues que presentará una alternativa adicional a estas 2 anteriores que vimos. Y eso es todo, compañeros. Aquí está un poco de la bibliografía consultada. Muchas gracias por la atención y esperamos hayamos aprendido todos.